vamos a resolver entonces un último problema que corresponde a calcular la fuerza ejercida por el agua en la pared de una represa. Entonces dice, se modela el frente de una represa con un trapecio, halla la fuerza total ejercida por el agua. Entonces aquí tenemos una imagen de una represa. Entonces lo que estamos modelando es la cara vertical de esta represa, o sea la pared de la represa, frente a este lago, ¿no? Frente al embalse. Y entonces se supone que, bueno, es una simplificación de esa situación, es este trapecio que está acá, donde tenemos esta altura acá, esto mide 4 metros, esto mide 20, 30 la parte inferior y 50 la parte superior del trapecio. Entonces dice, halla la fuerza total ejercida por el agua. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta fórmula acá, de alguna manera, y calcular F de alguna forma, pero lo que pasa es que ahora, bueno, F va a variar con la profundidad, ¿sí? F va a ser variable con la profundidad. Lo mismo la presión va a ser variable con la profundidad. Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta y vamos a necesitar utilizar integrales. Entonces, vamos a poner primero un eje de coordenadas aquí, con el origen de coordenadas ubicado en el borde libre del agua, ¿sí? En la superficie del agua. ¿Por qué? Porque esta fórmula, esta expresión, nosotros la hemos obtenido a partir de considerar que D es la profundidad. La profundidad se mide desde la superficie del agua en adelante, o sea, para abajo. Entonces, eso se asocia a la decisión que hemos tomado acá de poner el eje de coordenadas en este lugar, en el borde libre del agua y apuntando hacia abajo, para que la profundidad sea positiva, digamos. Entonces, vamos a tener que encontrar el área, ¿no es cierto? El área de aplicación, pero el área no es este área que uno podría calcular, el área de un trapecio, porque no es la misma fuerza la que se está aplicando en la parte, digamos, superior de este trapecio celeste que en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior es mucho mayor, una fuerza mucho mayor, porque depende de la profundidad. Entonces, al ser variable con la profundidad, lo que vamos a tener que hacer es definir una versión diferencial del área, ¿sí? Bien, entonces ahí ponemos algunas coordenadas. El fondo está a 16 y decimos que entonces el intervalo donde hay agua va entre 0 y 16. Entonces, lo que hacemos es definir una franja, ¿sí? Esta franja violeta que está acá, de longitud o de altura diferencial X y ancho W, es un rectángulo, ¿sí? Acá la altura diferencial X es un rectángulo, pero uno desprecia la curvatura o la inclinación, dado que diferencial X es algo infinitesimal, es una altura infinitamente pequeña, o sea que uno lo ha dibujado acá como una franja, pero eso en definitiva es casi una línea, ¿sí? Entonces uno por eso desprecia la inclinación que pueda llegar a tener la represa en ese lugar. Entonces esa franja que tiene cierta área, cierta área, que el área es W multiplicado por delta X, está a una profundidad X, ¿no es cierto? Porque nosotros pusimos el origen de coordenadas aquí, entonces asumimos que está a una profundidad X ese área. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la geometría para calcular cuánto vale ese área o ese diferencial área, ¿sí? ¿No es cierto? Diferencial área en este caso es W por diferencial X, como dijimos. Entonces, ¿qué pasa? W es el ancho. Entonces, si yo quiero que esta franja represente cualquier posición sobre el trapecio, digamos, W va a ser variable con la profundidad. Entonces W es W de X, o sea, cuanto más profundo, W va a ser más chiquito. En el caso de que X sea 16, W vale 30, ¿no es cierto? Es este ancho. En el caso de que X sea 0, bueno, valdrá un ancho que no lo sabemos, está dado por esta distancia sobre el borde libre del agua. Entonces W va variando con la profundidad, entonces depende de X. Como yo después voy a integrar con respecto a X, yo tengo que encontrar la forma en que W varía con respecto a X. Entonces, ¿cuánto vale W? En primer lugar, si yo trazo acá una vertical, puedo decir que si esto vale 30, cada uno de estos dos, digamos, mitades vale 15, ¿no es cierto? Entonces esto vale 15 y por lo tanto aquí arriba, entre esta línea vertical punteada que tracé y en nuestro eje X, la distancia es 15. Y esta es 10 porque
esto tiene que valer 25 todo este lado, porque ya que dijimos que vale 50 el lado superior, entonces esta parte será 10 y esta parte será 15. Eso es geometría pura, no hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo. O sea, yo propongo una, pero en realidad lo que sucede es que hay una variación lineal de W con la profundidad. Eso es lo que pasa. Entonces, definimos este pedacito que falta acá como A, o sea, ya sabemos que esta franja es 15, o sea que W yo lo puedo pensar que es 15 más 15, este otro pedacito simétrico, más este A más este otro A, ¿no es cierto? A yo no sé cuánto vale, si A es lo que es variable, digamos, A va a ir cambiando a medida que varía la profundidad. Entonces, yo puedo decir que W es 2 por 15 más A, o sea, 15 es esta parte rectangular, y A es esta otra parte, A por diferencial X es esta otra parte del área. Entonces 15 más A por 2 es lo que vale W, ¿sí? Eso es geometría. Nuevamente repetimos porque no hay ninguna ciencia con respecto a esto. 2 por 15 más A. Entonces A lo vamos a sacar por semejanza de triángulos, así como vimos en algún problema previo que hablamos de trabajo de bombeo. Bueno, A se saca por semejanza de triángulos o cualquier otro método, es una variación lineal como dijimos. Nosotros tenemos estos dos triángulos, el triángulo formado por este cateto que vale 10, este otro que vale 20 y su hipotenusa, y luego tenemos el triángulo formado por A por 16 menos X, que es esta distancia. O sea, nosotros sabemos que desde el borde libre del agua hasta el fondo hay 16, y de aquí hasta aquí hay X, entonces esta distancia es 16 menos X, y entonces lo que hacemos es despejar A en función de X a partir de plantear la semejanza de estos dos triángulos, ¿sí? Por ejemplo, la tangente de este ángulo que está acá tiene que ser 10 sobre 20, opuesto sobre adyacente, y tiene que ser igual a A sobre 16 menos X, que también es opuesto sobre adyacente. Entonces uno puede despejar esa variación lineal, A igual 1 medio por 16 menos X. Lineal, tenemos la X a la primera potencia. Entonces, este A lo vamos a poner dentro de este W, entonces para ver cuánto valía W. Entonces ahí lo hacemos, y si reacomodamos nosotros que tenemos que W vale 46 menos X. Entonces, este W era parte de nuestro cálculo de área. Entonces calculamos el área, y el área en definitiva como función de X nos queda 46 menos X por diferencial X. Esto es el área de esta franja, de esta franja que está aquí. Esa franja tiene una fuerza aplicada, digamos, en sentido perpendicular. Dijimos por el principio de Pascal que la presión se aplica a todo sólido sumergido en dirección normal a la superficie. Entonces esto es parte del cálculo que vamos a necesitar. Entonces ahora, de esta fórmula, si nosotros tenemos que una presión una presión que corresponde a esta presión hidrostática D por delta por G, entonces sabemos que presión es fuerza sobre área, pero ahora el área es infinitesimal y por lo tanto la fuerza que yo tendré también será infinitesimal, ¿sí? Depende de la magnitud del área, es proporcional al área. La presión es un valor que no depende del área, entonces será un valor no infinitesimal, un valor finito. Entonces, diferencial A nosotros lo hemos calculado aquí, y lo que hacemos es reemplazar tanto diferencial A como la presión. En este caso es D, nuestra profundidad es X, ¿sí? X por delta por G. Entonces esa será la presión y eso será diferencial área. Entonces en definitiva nosotros tenemos armado la fuerza. Este DF es la fuerza total que actúa sobre esta pequeña franja. Entonces ahora lo que hacemos es integrar ambos lados del igual entre 0 y 16, o sea, entre toda la parte de la pared que hay agua, y eso nos representará la fuerza sobre la totalidad de las franjas que uno pueda poner, que al ser una integral son infinitas franjas, ¿sí? Entonces esto termina siendo lo mismo que la suma de Riemann. Entonces integramos, esto nos da la fuerza total y esto nos da, bueno, el cálculo, el numerito que representa la fuerza. Entonces acá tenemos algunas cosas que son constantes, como por ejemplo delta y G. X no, 46 menos X tampoco, entonces reacomodamos, podemos poner los valores a delta y G. Delta suponemos que es 1000 y G es 9,8, y entonces resolvemos la integral. Ahí está resuelta la integral.
y ahí está, pusimos 1000 y 9,8, entonces esto ya es un número, entonces uno resuelve y obtiene el resultado. Esto equivale, estos son en newtons, 44.3 por 10 a la 6, o 44,3 millones de newtons, son 4520 toneladas fuerza que recibe la pared de nuestra represa.